Hay juegos malos y luego están estos que ya es otro nivel. Títulos que no solo fallaron, sino que parecían competir a ver quién daba más pena. Proyectos que se empezaron torcidos, siguieron peor y al final se lanzaron igual, como si nadie se hubiera atrevido a decir, oye, quizá esto no debería salir. Y empezamos con Kick-Ass 2, un intento de beat'em up que parecía hecho por alguien que pensaba que Impacto era una opción gráfica y no una sensación real. El juego nació ya con el pie torcido porque su idea principal era vamos a hacer un beat'em up sencillo y vamos a tirar, pero lo ejecutaron tan a medias que al final no era ni un beat'em up, ni un juego de acción, ni nada que se pareciera a algo pulido. Para empezar, la jugabilidad era tan aburrida que parecía un verdadero castigo. El combate se sentía lento, sin impacto, como si tu personaje estuviera golpeando enemigos hechos de aire templado. Los combos eran un chiste, los enemigos se repetían como si el juego solo tuviera un archivo llamado esbirro / genérico / final / de verdad. Cada misión parecía un pasillo vacío con 4 muebles mal colocados, como si el diseñador hubiera hecho todo a contrarreloj y con sueño acumulado. La historia tampoco ayudaba, querían seguir el rollo irreverente de la película, pero acaba pareciendo un fanfic mal escrito. Diálogos planos, escenas copiadas sin gracia y cero personalidad. El juego no tenía alma, ni estilo propio, ni el humor macarra que hacía especial a Kick-Ass. Gráficamente, aquello parecía un juego de móvil del año 2000 pero inflado a 720p, animaciones robóticas, texturas borrosas y un diseño de personajes que daba más risa por lo cutre que por lo intencionadamente cómico. Incluso los fans más fieles decían, mira, lo intento pero es que esto me duele. Y ahí pasamos a Dragon Ball Evolution, que partía condenado por la película, pero aún así logró sorprendernos siendo incluso peor. Imagínate intentar convertir una película ya odiada en un juego. Pues sí, fue como intentar rescatar un edificio incendiado con un cubo de agua agujereado. Desde el primer minuto se notaba que aquello estaba condenado. Para empezar, pretendían hacer un juego de lucha que capturara la esencia de Dragon Ball, pero lo que salió parecía más bien una versión perezosa de un juego de PSP hecho en una tarde de domingo. Los personajes se movían como si pesaran lo mismo que una lavadora vieja. Los golpes apenas tenían efecto, y la cámara temblaba más que una gelatina encima de un altavoz. Todo se sentía torpe, lento y sin chispa, como si el juego mismo estuviera aburrido de existir. Los ataques especiales, que deberían ser lo más espectacular de Dragon Ball, parecían petardos mojados, kamehamehas sin energía, animaciones sin alma, y un impacto visual que te hacía pensar, ¿de verdad esto ha pasado por un equipo de desarrollo profesional? No había emoción, no había velocidad, no había nada del ADN de la saga. Y la historia era otro drama. Seguía el argumento de la peli, que ya de por sí era el Titanic sin banda sonora épica. Todo estaba contado sin ritmo, sin gracia, y sin ese sentido de aventura que hace grande a Dragon Ball. Se suponía que este tenía que ser un shooter de supervivencia cargado de tensión, con Daryl Dixon como protagonista y un tono serio, duro, casi como la serie. Pero lo que salió parecía un proyecto escolar que alguien mandó a hacer con prisa el último día. Para empezar, el juego era feo. No retro, no estilo artístico único, feo de verdad. Texturas que parecían sacadas de un juego de 2006, personajes con caras como plastilina recalentada y escenarios que repetían los mismos árboles como si los hubieran copiado y pegado 100 veces. Era un mundo apocalíptico, sí, pero apocalíptico a nivel gráfico también. Los zombies no daban miedo porque parecían lentos, torpes y sin intención de morderte. Parecía que se acercaban para pedirte fuego, no para matarte. Y cuando intentaban atacarte, las animaciones eran tan raras que no sabías si estaban luchando contra un muerto viviente o contra un NPC que no había terminado de cargar. El combate cuerpo a cuerpo era tan repetitivo que sentías que estabas picando piedra en un trabajo de verano que no pediste. Y el sigilo era aún peor. En teoría podías moverte entre zombies sin hacer ruido, pero la IA era tan tonta que podías correr un sprint olímpico delante de ellos, y aún así tardaban un rato en reaccionar. Y cuando reaccionaban, era para quedarse atascados en una pared como si el muro les estuviera contando un secreto. Pero espera, que eso fue el calentamiento para Infernal Hell's Vengeance, un shooter que prometía poderes demoníacos pero que entregó animaciones estilo marioneta rota y una jugabilidad tan torpe que parecía correr dentro de un bote de miel.
Este era un shooter en tercera persona que quería ser oscuro, potente y con poderes demoníacos estilo soy el malo pero molón, pero terminó siendo una especie de fotocopia borrosa de otros juegos mejores. Y claro, cuando llegó el momento de sacar la versión para Xbox 360, el resultado fue tan pobre que casi cualquiera hubiera dicho, mira, mejor lo cancelamos y fingimos que no pasó. Para empezar, el rendimiento del juego era un auténtico suplicio. Iba a trompicones, como si estuvieras intentando mover un sofá por un pasillo estrecho. Cada disparo parecía retrasado medio segundo. Los enemigos tardaban en reaccionar y las animaciones iban a tirones. Había momentos en los que literal sentías que el juego se estaba cayendo a pedazos en tiempo real. Y en un shooter, si apuntas tarde y el personaje se mueve como un robot viejuno, la experiencia se hunde. Y los gráficos también eran un poema. No hablo de gráficos pobres pero con estilo, hablo de texturas hechas con prisas, luces mal colocadas y un diseño general que daba la impresión de que el mundo estaba cubierto con un filtro gris de depresión. Todo parecía plano, sin vida, sin energía. Y luego están los poderes demoníacos que no tenían impacto real. Los enemigos se comportaban de forma absurda y la IA daba risa. A veces los enemigos se quedaban quietos mirando al vacío como si recordaran que habían dejado el gas encendido en su casa. La sensación de disparar era floja, sin peso, sin ese punch que te hace sentir poderoso. Luego está Fear Effect Sedna, que decidió reiniciar una saga mítica cambiando justo todo lo que lo hacía buena. Lo triste es que este no era un reboot de gran presupuesto, era un proyecto que intentaba resucitar la saga con un estilo nuevo, pero salió tan torcido que parecía una parodia involuntaria del original. Y claro, cuando vieron el resultado final, lo normal era pensar, esto debería haberse cancelado antes de tocar un solo teclado. El mayor problema es que Sedna traicionó lo que hacía especial a Fear Effect. Los originales eran dinámicos, atrevidos, con cámaras fijas cinematográficas y una vibra de acción elegante que mezclaba con misterio sobrenatural. Sedna, en cambio, decidió convertirse en un juego táctico visto desde arriba, como si de repente alguien hubiera dicho, vamos a mezclar Fear Effect con un juego de móvil random. El choque era tan raro que los fans no sabían si reír, llorar o pedir un reembolso. Los controles eran torpes, los personajes se movían como si pisaran jabón, y el sistema táctico no tenía precisión ni gracia. Cuando intentabas coordinar ataques parecía que estabas dando órdenes a un grupo de actores amateurs que no habían entendido el guión, enemigos que reaccionaban tarde, aliados que no te hacían caso, y un ritmo que te cortaba toda la emoción. La historia intentaba sonar grande, mística, intensa, pero estaba contada sin ritmo. Personajes que vuelven sin su encanto, diálogos sin chispa y giros que no te importaban nada. Y eso, para una saga que vivía del estilo y el ambiente, era un golpe mortal. A su lado, Joe's Dinner casi parece una broma interna entre desarrolladores. Este es el típico juego que parece una broma que se les fue de las manos, como si el estudio hubiera dicho, oye, ¿y si hacemos un juego de terror, pero sin terror, sin ritmo y sin sentido? Y claro, con ese cóctel tan extraño, lo normal habría sido cancelarlo. La idea sobre el papel sonaba curiosa. Trabajas de noche en un restaurante vacío donde dos espíritus nativos americanos se han quedado atrapados, y tú tienes que mantener todo en silencio para que no se despierten enfadados. El problema es que la ejecución es tan absurda que el concepto, en vez de dar miedo, parece sacado de un sketch de humor. Básicamente vas apagando microondas, neveras, ventiladores y cualquier cosa que haga ruido, como si fueras el técnico de mantenimiento más aburrido del planeta. No hay tensión real, solo un corre de un sitio a otro porque sí, sin sustos de verdad y sin atmósfera. El ritmo del juego es lentísimo. Las noches duran una eternidad y la acción se reduce a dar paseítos por un restaurante pequeño, donde se repiten los mismos ruidos cada pocos segundos. En vez de sentirte atacado por espíritus furiosos, lo que sientes es sueño. Y cuando aparece peligro entre comillas, lo único que pasa es que la pantalla se pone borrosa y ya. Ni criaturas, ni persecuciones, ni tensión. Es como si el juego quisiera asustarte con el poder del aburrimiento. Pero la caída sigue con Deadliest Warrior Ancient Combat, un título que te vendía combates épicos entre guerreros históricos y terminaba con animaciones que parecían hechas en PowerPoint. La idea sonaba chula, ponerte a pelear a guerreros míticos como samuráis, vikingos, ninjas, espartanos y todo lo que se te ocurra. Combates épicos, brutales y con armas que podían arrancarte un brazo de un golpe. El problema es que la ejecución fue tan mala
que ni los fans del programa de televisión lo tragaron. El combate parecía más un minijuego que te encuentras de casualidad en un arcade barato, con controles que respondían tarde, golpes que no tenían peso, y animaciones tan rígidas que daba la sensación de que los personajes estaban hechos de madera. La IA era otro chiste. A veces el enemigo se lanzaba por ti como si hubiera tomado 3 cafés, y otras se quedaba quieto mirándote, esperando a que lo mataras. Los choques de armas no tenían efecto, los personajes se movían como si patinaran sobre baldosas mojadas, y las físicas eran tan aleatorias que un espadazo podía hacer más daño que una lanza clavada en el pecho. Pero no porque estuviera bien diseñado, sino porque el juego iba a su bola. Incluso las animaciones de muerte que se suponía que eran el plato fuerte, terminaban pareciendo un GIF mal hecho. No había épica, no había brutalidad bien representada, solo torpeza visual. Después llega Girl Fight, que buscaba ser un juego de lucha llamativo, y acabó siendo una colección de golpes flotantes con hitboxes que parecían dibujadas por un ciego con un ratón inalámbrico. La premisa era interesante, un juego de lucha protagonizado solo por mujeres con poderes psíquicos dentro de un entorno virtual. Suena ciencia ficción chula, pero la realidad era más parecida a ver un vídeo mal renderizado de una IA del 2010 intentando imitar a Dead or Alive. El combate era tan lento y tan soso que parecía que las luchadoras estaban peleando bajo el agua, con golpes que tardaban en salir y que no transmitían ningún tipo de fuerza. La jugabilidad era un caos, los combos no conectaban bien, el control respondía cuando quería, y los hitboxes parecían hechas por alguien que simplemente lanzó dados para decidir dónde impactaba cada golpe. A veces golpeabas al aire y acertabas, y otras veces atravesabas al enemigo como si fuera un holograma mal sincronizado. Y el apartado visual tampoco ayudaba. Las luchadoras tenían un diseño tan genérico que parecían que las habían generado con un editor aleatorio, y luego las habían dejado así, sin revisar. Las animaciones eran rígidas, sin peso, sin fluidez, como si estuvieran hechas con prisa y café frío. Y encima, todo estaba acompañado de efectos visuales que parecían sacados de un paquete gratuito de partículas. Y no podía faltar Arien Rage, un shooter que quiso ser adrenalina pura y se convirtió en repetición infinita. Desde fuera parecía un shooter sólido, explosivo, con mucha acción, pero en cuanto jugabas 10 minutos te dabas cuenta de que era como un cómic sin tinta, ruido, humo y cero personalidad. Fue un proyecto que nació con ganas pero se desinfló tan rápido que lo normal habría sido cancelarlo antes de que alguien lo viera. El juego te lanzaba oleada tras oleada del mismo tipo de enemigo, como si el diseñador hubiera puesto Control C, Control V hasta cansarse. Era un pasillo eterno lleno de alienígenas que atacaban todos igual, se movían igual y morían igual. Al final, más que un shooter parecía una cinta de gimnasio donde disparas mientras avanzas sobre raíles invisibles. Luego está la dificultad absurda. No la difícil pero justa, que mola, sino la difícil porque sí. Enemigos que te mataban en segundos, balas que parecían venir de todas partes, explosiones imprevistas y un sistema de daño que te hacía pensar que tu armadura estaba hecha de papel mojado. La curva de dificultad era un serrucho, parecía diseñada por alguien que no probó su propio juego. En vez de sentirte poderoso, te sentías castigado. Y el remate final lo pone Catwoman, un juego que intentó ser ágil, elegante y felino, pero terminó siendo un caos de cámaras locas, golpes sin peso y un parkour estilo subir una pared con dolor de espalda. Desde el primer minuto se nota que el proyecto nació sin rumbo, como si alguien hubiera dicho, rápido, sacad algo que coincida con el estreno, y el equipo respondió con un lo intentaremos pero que nadie espere magia. Y el primer choque llega con la jugabilidad. Se suponía que Catwoman debía moverse con gracia felina, saltar, trepar, pelear con estilo, y dejarte con cara de, vale, está rota pero mola. Lo que salió fue todo lo contrario. Los movimientos eran torpes, lentos, con animaciones raras que parecían más de un robot que de una heroína ágil. Trepar paredes se sentía como empujar una nevera cuesta arriba, y el combate era tan repetitivo que en la tercera pelea ya estabas mirando el reloj. El diseño de niveles tampoco ayudaba. Eran pasillos disfrazados de escenarios grandes, llenos de plataformas mal colocadas y cámaras que te traicionaban todo el rato. La cámara era tu peor enemigo. Se movía sola, se colocaba donde no debía, y te hacía fallar saltos que en teoría eran sencillos. Era como jugar acompañado por un camarógrafo ebrio. Y luego visualmente estaba justito. Texturas planas, personajes sin expresión, animaciones duras, y aunque el traje de Catwoman intentaba ser el recamo principal, la estética general era tan rara y tan barata que nada encajaba realmente. Y estos han sido 10 juegos que sinceramente deberían haber sido metidos en una caja y haber sido enterrados junto al ET de Atari. Todos vinieron con la intención de ser algo grande y acabaron siendo memes involuntarios.
Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos desastres has sufrido en tus propias manos? ¿Y cuál añadirías tú a la lista de esto mejor lo cancelabas, crack? Déjamelo en comentarios, que ya sabes que me los leo todos. Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.